Los mensajes de Billy Meyer. Adolf Hitler fue un político germano quien, como líder de la Alemania nazi, inició la Segunda Guerra Mundial y fue responsable por la muerte de millones de personas. Durante el Contacto 202 del 24 de agosto de 1985, Billy Meyer discutió con el extraterrestre Quetzal diversos aspectos de la vida de Hitler. Hitler realmente no era alemán, sino austriaco. Y Sfad me dijo que era judío, aunque lo negó durante toda su vida. Más de 20 años después, en agosto de 2010, se dio a conocer un estudio que comprueba estas afirmaciones. Análisis de ADN realizados en 39 parientes del líder nazi demostraron que tuvo ancestros judíos. En las muestras se encontró el cromosoma llamado haplogrupo E1B1B1, el cual es común entre los judíos sefardíes y los askenazíes. Adicionalmente, en 1985, Meyer explicó lo siguiente con respecto a la salud de Hitler. Sfad me explicó que Hitler era sifilítico y se encontraba en una etapa terminal, por lo que no podía pensar ni actuar de manera clara y se volvió impredecible. Aunque no se hubiera suicidado, habría muerto por esta enfermedad. En el libro Genio, Locura y Misterios de la Sífilis, publicado en 2003, la autora Deborah Hayden explica que muchos de los síntomas que Hitler presentó durante los últimos años de su vida, tales como taquicardia, mareos y ataques de ira paranoide, corresponden con un estado avanzado de sífilis. La evidencia de los problemas de salud de Hitler provino directamente de su médico, Theodor Morell, quien le suministraba una gran cantidad de fármacos que también afectaron su salud. Es también curioso que Hitler parecía tener una fijación con la sífilis y dedicó un largo pasaje de su libro, Mi lucha, a la enfermedad, que él señalaba como judía. Existe abundante evidencia arqueológica del misterioso contacto entre dos de las civilizaciones más antiguas y desconcertantes del mundo, el imperial Tiahuanaco en Bolivia y la magnífica Sumeria en Irak. Estas civilizaciones, muy avanzadas tecnológicamente, unieron los dos bloques continentales del planeta hace miles de años. En un tiempo en que los viajes transoceánicos, la recombinación genética, la metalurgia y la industria de la vida fueron una realidad cotidiana. La industria metalúrgica a nivel mundial fue su escenario, ya que, de acuerdo a especialistas, las primeras aleaciones de metal fueron practicadas con maestría y perfección por estos pueblos de manera simultánea. Las pruebas arqueológicas reunidas durante 150 años en artefactos como la llamada Fuente Magna y el monolito de Pocotia, de origen boliviano, que muestran que estos dos pueblos compartieron también su escritura. Además de los resultados irrefutables de los recientes análisis de los llamados cráneos largos de Paracas en Perú, muestran que el origen de su ADN se relaciona directamente con la información genética de los pueblos de Oriente Próximo, ostentando el tipo de sangre A positivo, desconocido entre los pobladores de América y común entre los pueblos de Oriente. Existieron los dioses gigantes alados de piel blanca, los Anunnaki, que en todas las leyendas suramericanas enseñaron al hombre de Tiahuanaco grandes conocimientos. ¿Fueron estos seres superdotados los constructores de las grandes maravillas arquitectónicas del imperio Tiahuanacota? Existen suficientes evidencias de contacto. Las implicaciones de esto, por el momento, son desconocidas. Sin embargo, son tan importantes que nos obligan a reescribir la historia y modificar la perspectiva de nuestro origen. Nos encontramos en el umbral de grandes cambios, ante la tremenda posibilidad de que nuestra realidad adquiera alcances impensables, extraordinarios. Indiscutiblemente, en las leyendas hay rastros de verdad. Recopilación de tradiciones orales del cronista Pedro Cieza de León en su obra Crónicas del Perú, 1518-1560. Tiahuanaco se edificó antes del diluvio, en una sola noche, por gigantes desconocidos.
Los gigantes vivieron aquí en soberbios palacios. Pero por no hacer caso a una profecía de los adoradores del sol, fueron devorados por sus rayos y sus palacios se vieron reducidos a ruinas. Y estas leyendas tan extraordinarias las hay por miles en toda Sudamérica, formadas por el impacto que dejó la súbita invasión de ciertos seres muy diferentes a los humanos, que modificaron drásticamente la historia de aquel lugar. Su presencia, su intervención, sus rostros, sus poderes, quedaron registrados en las expresiones artísticas y las tradiciones orales de las civilizaciones antiguas del sur de América. Se dice que aquellos extraños seres formaron ejércitos de hombres enormes y bestias extrañas, y fundaron bellísimas ciudades con propósitos desconcertantes: extraer metales de las entrañas de la tierra. La respuesta se hallaba en Tiahuanacu. Con respecto a los extraños seres alados de las leyendas, la Puerta del Sol o el monumento Inti Punku, uno de los más representativos del imperio boliviano de Tiahuanacu, labrado en un solo bloque de piedra de 10 toneladas, en el que se aprecian 48 seres alados, colocados en procesión, muy parecidos a cualquier ser humano, pero con extraños atuendos. Todos ellos en torno a un personaje de mucha mayor estatura, a quien se le conoce como Anu Kun Tiski Viracocha, el padre de todo ser viviente. Anu Kun Tiski Viracocha es el dios principal de los pueblos sudamericanos en general, a quien se venera como el creador de los hombres, el dador de vida e incluso como el más grande héroe que jamás ha permitido la extinción de la humanidad. ¿Serían estas entidades grabadas en el friso del portal aquellos seres de las leyendas tiahuanacotas? Inteligencias antiguas, mucho más avanzadas que la propia humanidad, que intervinieron en el proceso de desarrollo de los seres humanos. El paleontólogo, antropólogo, arqueólogo, ingeniero militar y profesor Arthur Poznański, de origen austriaco, en 1918, afirmó en su libro Tiahuanacu, la cuna del hombre americano, que, en primera instancia, la Puerta del Sol, con sus 48 seres alados, es un calendario astronómico, hecho que demostró gracias a que todo el complejo arquitectónico del imperio Tiahuanacu, la tierra propiedad de Dios, fue construido alrededor del año 15.000 a.C. Obtuvo las pruebas en el templo de Calasasaya, calificado por él como un centro de observación astronómica. Demostró que fue construido bajo criterios de oblicuidad de la eclíptica de la Tierra, lo cual quiere decir que quien lo construyó sabía perfectamente las dimensiones y el comportamiento de los movimientos vitales del planeta Tierra. Hace 17.000 años. La ubicación angular que se comprobó correspondía a la fecha del año 15.000 antes de Cristo. Con las profundidades de estas montañas, ¿qué clase de metal buscaba el hombre prehistórico de los Andes en las profundidades de las montañas en una época tan remota? No era oro o plata, era un metal mucho más útil, lo que los llevó a ascender hasta los picos más altos de la cordillera de los Andes, el estaño, ya que el estaño se necesitaba para alearlo con el cobre, a fin de crear el noble bronce. El arqueólogo Poznański llegó a esta determinación después de hallar 27 minas de estaño en un radio de 30 leguas en torno a los vestigios arqueológicos del misterioso imperio sudamericano llamado Tiahuanacu, la tierra propiedad de Dios, situada en la cordillera de los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un sitio inhóspito, de aire enrarecido, donde el ser humano moriría eventualmente por el esfuerzo de los duros trabajos de extracción de minerales. Poznański afirmó en múltiples ocasiones que este tipo de trabajos solo pudieron ser realizados por mineros especializados, de complexiones heroicas, que pudieran resistir la variación constante de presión causada por los ascensos y descensos en los trabajos de minería. ¿En dónde se hallarían los restos de aquellos hombres? En cambio, halló en los monumentos más importantes de Tiahuanacu y Pumapunku
entradas u orificios labrados con extraordinaria maestría, por donde, en la antigüedad, se hicieron pasar larguísimas varillas de metales como el cobre y el estaño. Los nativos le mostraron en 1924 una antigua mina donde halló herramientas de bronce, diseñadas para ser empuñadas por manos enormes o por 2 hombres a la vez. Herramientas que fueron fechadas con una antigüedad de 11.500 años, constituidas por una aleación perfecta de 85% cobre, 15% estaño, una muestra de bronce que solo existe en los cuchillos y navajas de Irak. ¿Por qué Irak? Los pueblos ancestrales que desarrollaron las aleaciones de metales más antiguas registradas hasta hoy, como el bronce, son sin duda alguna Sumeria en Asia y Tiahuanacu en Bolivia. Poznański, un genio de la investigación arqueológica, murió en 1946 sin terminar sus últimas memorias, pero estableció las bases científicas para concluir que Tiahuanacu y Sumeria tuvieron intercambio cultural muy profundo. Si Sumeria se considera la cuna de la civilización, Tiahuanacu fue la cuna de Sumeria, afirmó Poznański. Respecto a Anu-Kun-Tizki-Viracocha, el padre de todos los que existen, también tiene su equivalente en tierras de Oriente Próximo, resultando muy similar su nombre al principal dios sumerio, igualmente creador de todo, llamado Anu. Este dios sumerio, Anu, llamó a sus descendientes Anunnaki, los hijos de Anu, y extrañamente, las palabras que definen a estos dioses son muy similares al término Tiahuanacu, la tierra propiedad de Dios, siendo evidente así la amplia probabilidad de unión de estos pueblos. Pero, ¿cómo cruzaron los sumerios el mar? ¿O cómo llegaron los tiahuanacotas a Asia? Hoy se sabe que el pueblo sumerio desarrolló la navegación marítima y construyó embarcaciones poderosas para surcar el mar, pero sus rutas siguen siendo un completo misterio. Gracias a los estudios de Poznański, a partir de 1950 se planteó que Sumeria, la cuna de la civilización, solo pudo construirse con los recursos de Tiahuanacu. Por ende, Tiahuanacu es la tierra que perteneció a los dioses constructores. Las pruebas de todas estas afirmaciones han seguido emergiendo constantemente de las entrañas de la tierra. Más adelante, las evidencias de que la escritura sumeria, la más antigua de la Tierra, no nació en Asia, sino en Bolivia, en América del Sur. Múltiples disciplinas aseguran que la civilización sumeria, la más antigua de la Tierra, no se originó en Oriente Próximo, sino a 4.000 metros sobre el nivel del mar en los Andes bolivianos. Pues existen un sinfín de objetos antiguos que arqueológicamente tienen valor inestimable, pues contienen protoescritura de una antigüedad de 12.000 años. El propietario de la Fuente Magna fue inicialmente Don Maximiliano, un campesino tiahuanacota contemporáneo, quien la encontró en el año de 1950, cerca de su domicilio, y al ver su funcionalidad, la empleó para darle de comer a sus cerdos. En el exterior de la fuente se apreciaba iconografía zoomorfa. Figuras de aves típicas del lago Titicaca adornaban el exterior de la pieza. 2 serpientes constituían el borde de la vasija de piedra. Viéndola desde arriba se aprecia la cara de un batracio, así como otros rostros en sus 2 empuñaduras. Lo más extraño de la pieza estaba en su interior. En toda la pieza se mostraban 3 tipos de caracteres distintos, como 3 tipos de escrituras definidas cada una. Unos triángulos en bajo relieve unidos por líneas rectas, muy similares a los signos de la escritura cuneiformes, reconocida por la ciencia como la escritura más antigua del mundo, exclusiva de la civilización sumeria. Una pieza con características externas identificadas plenamente como estilo tiahuanacota. El interior, con una colección de extraños signos. La copia de estos signos se hizo llegar a epigrafistas, especialistas en escrituras arcaicas e institutos de reconocida solvencia científica.
los signos de la fuente magna circularon secretamente por todo el mundo. Los resultados se hicieron llegar paulatinamente, resaltando los del investigador norteamericano Clyde Ahmed Winters, experto reconocido en inscripciones y lenguas antiguas, que identificó el material que se le envió como escritura protosumeria, es decir, la madre de donde nació la escritura cuneiforme. Su gran conocimiento y habilidad le permitieron realizar una traducción que ha sorprendido a los estudiosos. Según sus afirmaciones, la fuente magna, en sus inscripciones internas dice: acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección, en el nombre de la gran Nia. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundirá pureza, serenidad, carácter. Usa este talismán, la fuente magna, para hacer germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. ¿Qué hace en Tiahuanacu una inscripción sumeria del año 12.000 a.C.? ¿Cuál fue el verdadero sentido del mensaje inscrito? ¿Por qué los tiahuanacotas ancestrales adorarían los designios de Nia, una diosa sumeria? El investigador Ahmed Winter, autor de la traducción de la fuente magna, argumenta que, según los antiguos textos sumerios, Ni-Ash, Namu o Nia era la diosa que dio a luz al cielo y a la tierra en los tiempos de los sumerios, y que el bajorrelieve que hay en el interior de la fuente magna puede estar representando una rana, símbolo de la fertilidad, que es justamente la simbolografía con la que se representaba a Nia, la diosa de los sumerios. En opinión de Winters, estas inscripciones se clasifican como presumerias, es decir, más antiguos que la lengua más antigua del mundo. Esta pieza no es la única con escritura presumeria que se haya encontrado en Tiahuanacu. El 4 de enero del año 2002, el investigador argentino Bernardo Viados, en compañía de varios de sus colegas, descubrieron una estela de piedra llamada monolito de Pocotia, la figura de un hombre en posición de pie, misma que contenía extrañas inscripciones sobre las piernas, en la espalda y en la mano izquierda de la figura. El investigador Bernardo Viados declaró que las simbologías eran inscripciones sumerias, muy antiguas, colocadas en la clásica forma lineal de la escritura cuneiforme presumeria, muy parecidas en diseño y contenido a las halladas en la ya conocida pieza Fuente Magna. La función más importante de este tipo de monumentos era mantener la rectitud, la sabiduría y la buena conducta entre los miembros de la comunidad que tenían la posibilidad de comunicarse con sus más importantes dioses, teniendo como medio a este monolito. La traducción de sus inscripciones se realizó por columnas de símbolos y es la siguiente. Proclama el establecimiento de la conducta. El fuerte padre Putaki enviará la adivinación. Putaki es el padre de la sabiduría y el bien para todos, reconocido como el gran ancestro de los oráculos de Kugaki. Según las tradiciones bolivianas, las personas del pasado acudían a estos antiguos centros arqueológico monumental de Tiahuanacu. Contiene también grabados de inscripciones geométricas, algunas cuneiformes, que se cree son escritura presumeria, decorado además con elementos iconográficos como lágrimas en forma de pez, hombres alados, cóndores, águilas, plumas de ave. Es uno de los más importantes pilares del templo de Calasasaya, pero lamentablemente no ha sido traducido aún. Nadie sabe cuántos cientos o miles de años permanecieron instituidas estas tradiciones, pues la vigencia de la civilización sumeria actualmente es imposible de fechar, dado que cada día aparecen nuevas evidencias de que su antigüedad supera los 3.600 años antes de la era cristiana. ¿Existen más huellas de que los sumerios habitaron América del Sur? Sí.
En el año 1615, el nativo americano y cronista Felipe Guamán Poma de Ayala detectó que las capas tejidas de los héroes y gobernantes incas, como el legendario Manco Cápac, primer gobernador y fundador de la cultura inca en Cusco, Perú, estaban cubiertas por símbolos en clave, con significados misteriosos que solo los portadores y unos cuantos miembros selectos de su gobierno comprendían. Ya en tiempos modernos, las figuras bordadas o tejidas de las capas fueron analizadas con el antecedente que siglos atrás planteó el cronista. Los especialistas encontraron que los símbolos también pertenecían a la escritura sumeria de épocas muy antiguas. Los símbolos tejidos con maestría son aún parte de la milenaria sabiduría prohibida que fue legada a los tiahuanacotas por sus dioses ancestrales. Las anteriores evidencias arqueológicas son suficientes para sostener la presencia de los civilizados sumerios en tierras del sur de América, especialmente en el imperio Tiahuanacu, la tierra que pertenece a Dios. Pero la prueba final, y la más fuerte de todas, es la presencia de extraordinarios restos óseos y momificados que pertenecieron a seres muy parecidos a los humanos, pero con información vital totalmente distinta. Los análisis de ADN que fueron practicados a los 300 cráneos largos de Paracas, hallados en la provincia de Ica, Perú, arrojaron resultados que han causado revuelo en toda la humanidad. Se trata de seres que tuvieron los cráneos más largos de la historia del planeta, con 3000 años de antigüedad, que vivieron resguardados en túneles y habitaciones subterráneas, como escondiéndose de algo o alguien, pero totalmente organizados. Se concluyó que fueron una especie humanoide, totalmente distinta del Homo sapiens, con el tipo de sangre A que solo puede hallarse en el extremo oriente y en el extremo oeste de Asia, de la zona que se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Caspio, sitio en el que también se han encontrado restos de seres de cráneo largo, evidenciando así que entre sumerios y sudamericanos, hace más de 3000 años, hubo una muy estrecha relación reproductiva, una amalgama de filosofías, intereses, recursos y preocupaciones. ¿Yace en Sudamérica un cementerio de seres de cráneo largo? ¿Qué otras sorpresas esperan a ser descubiertas? La vida nos ha mostrado que Sudamérica es una caja de anomalías. Los estudiosos tienen puestas todas las intenciones de encontrar claves del origen de la humanidad en las tierras altas de la cordillera andina, donde se forjó la civilización. La NASA se encuentra desarrollando un enjambre de microinsectos robóticos que espera enviar a Marte en una misión para explorar rincones y grietas inaccesibles para los vehículos, en busca de vida extraterrestre. La Agencia Espacial de los Estados Unidos afirma que estas máquinas, conocidas como las abejas marcianas, tendrán el tamaño aproximado de un pequeño insecto, pero con enormes alas, lo que les permitirá volar en la atmósfera ultrafina del planeta rojo. De acuerdo con los científicos, la baja gravedad de Marte reduce significativamente la potencia necesaria para volar. Por ello, se pensó en un diseño similar a las alas de los insectos. Los microrobots estarán equipados con sensores y dispositivos inalámbricos para el mapeo y escaneo de señales de vida marciana, tales como el gas metano, información que será enviada a los rovers en la superficie. Se espera que las abejas robóticas reemplacen a los vehículos actuales como los principales instrumentos de exploración y conduzcan estudios más detallados y extensos de nuestro planeta vecino, ya que los rovers que operan actualmente en la superficie se mueven muy despacio. Aún así, bajo el plan de la NASA, los rovers serían necesarios como una base móvil de operaciones, así como punto de carga para los nuevos insectos robóticos, de tal forma que puedan permanecer volando entre 4 y 6 horas ininterrumpidas. El proyecto se encuentra actualmente en su fase inicial, con científicos centrados en el diseño de las alas, los movimientos y su peso, para que puedan flotar y desplazarse en la atmósfera. Para ello, se probará el rendimiento aerodinámico de estas máquinas en una cámara de vacío, en la cual la densidad del aire será 100 veces más ligera que la de la Tierra. La NASA se encuentra desarrollando un enjambre de microinsectos robóticos que pronto podrían estar en Marte,
en busca de vida extraterrestre. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. La jirafa es un animal muy popular y querido y que sin duda te extrañará que esté siendo amenazada. Pero desgraciadamente, así es. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, el animal más alto del mundo ha pasado a formar parte de la lista de animales en peligro de extinción. Los problemas que amenazan a las jirafas no son algo nuevo, y como sucede con la mayoría de las especies en peligro de extinción, son ocasionadas por el hombre. Las organizaciones protectoras de animales llevan advirtiendo varios años que la población de jirafas está disminuyendo. En las últimas 3 décadas, el número de ejemplares no ha dejado de descender debido a diversos motivos, como la pérdida de su hábitat, los cambios ecológicos, los problemas civiles y principalmente la caza furtiva. En algunos pueblos africanos se trata de un animal especialmente apreciado por su cola, que es un símbolo de estatus. El comercio ilegal de médula de jirafa es otro motivo que promueven la caza furtiva de este bello animal. Esto es debido a que algunos creen que tiene cualidades para curar el SIDA. Según la UICN, en 1985 había entre 151.000 jirafas y 163.000, cuyo hábitat natural se encuentra en varias reservas de África Oriental que comparte con otras especies protegidas, como los leones. La población de jirafas ya se había desplomado en 2015, con tan solo 97.562 ejemplares, y un año más tarde, los científicos cambiaron su estado de conservación de especie de menor preocupación a vulnerable. Por otra parte, la importación de trofeos de caza de jirafas también ha contribuido a su declive. El mayor volumen es el de Estados Unidos. Para evitar que las jirafas acaben desapareciendo como ha pasado con otras especies, es de suma importancia que los países de todo el mundo empiecen a legislar y a crear conciencia sobre su protección. Andrea Ulloa, Tercer Milenio. En la actualidad, Marruecos es considerado el epicentro mundial de la paleontología de restos fósiles. Desafortunadamente, gran parte de esta riqueza termina en el extranjero a causa del tráfico ilegal. Los fósiles más pequeños se pueden encontrar a la venta en sus mercados de artesanías por la mínima cantidad de €1, mientras que los más grandes llegan a ser vendidos por cantidades exorbitantes. Una actividad que se basa en la mano de obra barata y que desafortunadamente es el sustento principal de muchas familias de la región. Hace 450 millones de años, el desierto de Sahara era el fondo del océano situado en torno al Polo Sur. Formaba parte del supercontinente de Gondwana. En estas aguas vivían trilobites, animales increíblemente resistentes que desarrollaron ojos de cristal y exoesqueletos para protegerse de los depredadores. Ortoceras, cefalópodos y bivalvos parecidos a calamares con caparazón, así como diversas especies de ballenas extintas y dinosaurios. Las condiciones geológicas son tan buenas en este país que incluso han logrado que los ejemplares se conserven en algunos casos con sus órganos vitales. En el 2017 se intentó subastar en París una pieza que es única en el mundo. Se trata de un esqueleto de Spinosaurus de hace 100 millones de años, encontrado en el sur de Marruecos. Afortunadamente, las autoridades que combaten el tráfico ilegal lograron recuperar dicho esqueleto y regresarlo a su país. A pesar de que el comercio ilegal ha sido una actividad que ha contribuido a descubrir miles de especies nuevas, es necesaria su regulación, ya que Marruecos guarda un gran legado de la biología antigua que quizá tenga la clave para descubrir el origen del ser humano. Para Tercer Milenio, Jacob Hemkes. Uno de los animales que en lo personal más admiro en la naturaleza es el pulpo. ¿Sabe por qué? Porque es un animal muy inteligente, pero muy inteligente. Por eso, en lo personal, yo no como pulpo. Yo le sugiero a usted que no lo haga, porque está comiendo un animal que piensa, que sabe pensar, Rodolfo. Sí, Jaime, yo no me gusta llamarle mucho animales, yo les llamaría seres, y ahora sabemos que son seres no humanos. Pero francamente, con todos los derechos que debemos de respetar. Y tienes mucha razón. De hecho, el estudio y la secuenciación del ADN del pulpo reveló que su ADN es ligeramente menor al nuestro, pero es más complejo.
y definitivamente tiene condiciones genéticas que no tenemos nosotros. Por ejemplo, ellos pueden reproducir sus miembros si son amputados, pero también sobre todo sus reacciones neurológicas nos superan, pero en mucho. Y francamente nos hacen un ser que los mismos científicos lo han bautizado, parece extraterrestre. Por eso la próxima vez que le ofrezcan pulpo, diga que no. No consumamos un animal tan inteligente que sabe pensar. Vea esta investigación que nos ha preparado nuestro compañero, el periodista científico Rodolfo Garrido. Tras secuenciar el genoma de los pulpos, biólogos del Instituto de Neurobiología de la Universidad de Chicago han concluido que no pueden ser comparados con ningún otro animal del planeta. De hecho, se han aventurado a decir que el ADN del pulpo podría ser de otro mundo. Según los resultados de la primera secuenciación del genoma de este animal, publicada ya en la revista Nature. De acuerdo al Dr. Clifton Razdale, responsable de este estudio, revela que los pulpos tienen un genoma cuya complejidad no tiene precedente en el reino animal. Se determinó que los cefalópodos cuentan con más de 33,000 genes codificadores de proteínas, un número mucho mayor que los presentes en el mismo ser humano. El pulpo parece ser completamente diferente a todos los demás animales, incluso a los otros moluscos, con sus 8 brazos prensibles, su gran cerebro y sus ingeniosas capacidades de resolución de problemas. El difunto zoólogo británico Martin Wells decía que el pulpo es un extraterrestre. En ese sentido, entonces aseguraba nuestro artículo describe el primer genoma secuenciado de un extraterrestre. De acuerdo a la doctora Carrie Albertine, del Departamento de Biología de Organismos, cuenta con 2.700 millones de pares de bases en su genoma, con numerosos tramos largos de secuencias repetidas, donde se han identificado más de 33,000 genes codificadores de proteínas, colocando al genoma del pulpo ligeramente más pequeño en tamaño, pero con más genes que un genoma humano. Uno de los hallazgos más notables fue el de las protocaderinas, una familia de genes que regulan el desarrollo neuronal y las interacciones de corto alcance entre las neuronas. El genoma del pulpo contiene 168 genes de protocaderina, 10 veces más que otros invertebrados y más del doble que los mamíferos, incluyéndonos. La misma doctora Janet Boyd asegura que la combinación cerebro y genética del pulpo es tan compleja y también muy misteriosa como la del ser humano. Su inteligencia comprobada lo hace sin duda la especie que pudiera suceder al humano, si es que nuestra especie llegara algún día a autodestruirse. Increíble, ¿no lo cree? El Dr. Prakash Amte y su familia llevan una forma de vida muy inusual. Ellos han fundado un refugio para animales salvajes en su patio. Este peculiar santuario fue reconocido como centro de rescate en 1991 y desde ese momento esta familia ha invertido décadas cambiando la vida de la comunidad local en Maharashtra, India. Nunca se había visto una interacción tan cercana entre animales y humanos, hasta que el doctor y su familia decidieron abrir este orfanato para animales que han perdido a sus padres por culpa de la caza furtiva en la India. El doctor fue rescatando diferentes especies animales de manos humanas que pretendían venderlos para ser consumidos o vendidos como mascotas. Sin embargo, aunque al principio el santuario no fue del agrado del gobierno, lograron mantener su orfanato construyéndoles a los animales jaulas y así ellos tuvieran una oportunidad de vivir con dignidad. El Arca de Animales, como le llaman en la comunidad, más que un zoológico, es un orfanato que con amor y dedicación del Dr. Prakash y su familia han logrado consolidar, convirtiendo a estas especies en parte de su tribu. Hoy en día hay más de 90 animales en el arca, entre ellos pavos reales, hienas, lagartos, osos y leopardos. Aunque muchos de ellos son peligrosos, Prakash dice que nunca le han atacado. El doctor y su familia fueron galardonados con el premio Ramon Magsaysay en 2008 por su trabajo en Gachiroli, un distrito vecino en India. Con gran sencillez, dedicación y sobre todo amor, continúan su labor en esta remota aldea. Andrea Ulloa, Tercer Milenio. Un equipo internacional de científicos logró producir diversos vegetales sin tierra, luz solar ni pesticidas en la Antártida, con el objetivo de que los astronautas puedan cultivar alimentos frescos en el espacio, un paso necesario para crear cultivos en las colonias futuras de seres humanos en otros planetas.
los investigadores de la base alemana Neumayer Station 3 recogieron 3,5 kilos de lechuga, 18 pepinos y 70 rábanos que crecieron en el interior de un invernadero de alta tecnología, mientras la temperatura exterior supera los 20 grados centígrados bajo cero. Para el mes de mayo, los científicos esperan recolectar entre 4 y 5 kilos de fruta y vegetales por semana, aseguraron los expertos del Centro Aeroespacial de Alemania que coordinan el proyecto. Ya ahora, científicos en la base alemana Neumayer Station 3 en la Antártida logró cosechar diversos vegetales en la ausencia total de agua, luz solar o pesticidas, con la intención de que algún día se puedan cosechar en las colonias permanentes de seres humanos en Marte o en la Luna. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Existieron otras humanidades avanzadas industrialmente en la Tierra antes que la nuestra. Hombres muy importantes en el ámbito científico internacional ya consideran como seria y muy grande dicha posibilidad. El astrofísico norteamericano Adam Frank y el doctor en matemáticas y climatólogo de la NASA, Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales, abiertamente crearon un novedoso postulado, la llamada hipótesis siluriana. Proponen que en el planeta Tierra, como en cualquier parte del universo, pudieron existir antes que nosotros infinidad de civilizaciones industriales, incluso más avanzadas que la nuestra. Civilizaciones que durante su vida y extinción obligadamente dejarían huellas químicas. Su industrialización provocaría anomalías geológicas y climáticas que producirían datos fósiles, mismos que con estudios especializados y métodos de la ciencia moderna podrían rastrearse hasta sus últimas consecuencias. De ser científicamente viable el presente postulado, daría cabida a la autenticidad de los cientos de artefactos hallados por todo el mundo que han registrado antigüedades inverosímiles, como los discos de piedra de 300 millones de años hallados en la represa Suibuya en China, e igualmente el supuesto ovni petrificado de las minas de carbón en Kosbas, Rusia, mismo al que se le desprende una pieza tan simétrica y exacta que pareciera una portezuela. Un sinfín de hallazgos por mucho anteriores a la existencia del hombre, que arqueológicamente han sido inclasificables. ¿Está la ciencia convencional realmente capacitada para demostrar la existencia de otras humanidades civilizadas anteriores a la nuestra? Isabel Dávila, Tercer Milenio. ¿Hacia dónde mira la Gran Esfinge? La Gran Esfinge es la escultura monumental más grande realizada por los antiguos constructores egipcios. Cuentan leyendas populares del Cairo que es tan antigua que burló al tiempo mismo y sobrevivió a un fenómeno devastador que pudo haber sido el gran diluvio universal. Ha sido llamada Hu, el vigilante, o Bel-Hit, aquel que manifiesta su inteligencia en los ojos. Según datos de la 18ª dinastía, se nos reveló que el nombre de la Gran Esfinge es Horacti Kepri Raatum, cuyo significado es Horus, que está en la región de luz, que simboliza los 3 aspectos principales del curso solar. Al visitarla, siempre se le recita el siguiente poema: Ser de luz, Horacti Kepri Raatum. Tú conoces el secreto del ciclo que va del nacimiento a la muerte y luego de la resurrección a otra vida. Se encuentra a 350 metros al sudeste de la Gran Pirámide. Hoy representa el símbolo máximo del ocultismo ancestral. Según estudios de los egiptólogos, se esculpió en el año 2600 a.C. a partir de un bloque de roca caliza situado en la meseta de Gizeh. Tiene una altura de 20 metros, teniendo el rostro más de 5 metros. En épocas antiguas estuvo pintada, el cuerpo de color rojo, igual que la Gran Pirámide de Keops. El Nemes, o tocado que cubría la cabeza, estuvo pintado a rayas amarillas y azules. Sus dimensiones aproximadas son 57 metros de longitud y 20 metros de altura. Pero existe un hecho verdaderamente preocupante que no ha tenido explicación. Presenta una profunda erosión.
El egiptólogo y ocultista René Schwaller de Lübeck observó que la erosión de la esfinge se podía deber a la acción del agua. Escribe que también se observa en los templos funerarios de los faraones, y si dicha erosión no se debe al viento arenoso que suele mostrarse asombrosamente similar, entonces ¿a qué se debe? Al presentarse este desgaste, la esfinge podría datarse miles de años atrás, cuando en Egipto había otro clima, indicando entre 15.000 a 12.000 años antes de Cristo. A pesar de que hoy se sabe que en el antiguo Egipto llovía torrencialmente, los niveles de desgaste son desproporcionadamente mayores a los de cualquier otro monumento de la misma zona que esté fabricado del mismo material. Así que solo queda una respuesta. Es lógicamente más antigua. Fotografías antiguas revelan que tuvo distintas entradas al interior de su cuerpo. Incluso las personas de inicios del siglo pasado aseguran haber visto dentro de la esfinge una serie de pasadizos, como si fuera un laberinto. Tiene hoy entradas que los arqueólogos guardan en secreto, pues persiguen la leyenda de que en la base de la esfinge se encuentran los manuscritos de Manetón, uno de los más importantes cronistas de la Tierra Negra y sus fundadores. ¿Habrá presenciado el gran diluvio universal la misma esfinge? ¿Estuvo sumergida bajo sus aguas? ¿Por cuánto tiempo? Se le atribuye el poder de hablar con las personas y guiar sus destinos, porque se le considera invadida por el ser con más edad del mundo. Lo más sorprendente, eternamente hacia el sol naciente, orientando sus ojos hacia el mismo lugar en el que se posicionó la constelación de Orión en el año 10.500 a.C. Pareciera como si la Gran Pirámide y la Esfinge esperan al cumplimiento de los 26.000 años que cerrarán el ciclo precesional para ver de nuevo a sus creadores. Y nos preguntamos si aquellos constructores habrán dejado alguna huella genética de su presencia en la Tierra. Son muchos los misterios que rodean a los grandes reyes de Egipto. Sus excentricidades principales fueron estar rodeados de excesivas pertenencias, mismas que se llevarían al más allá cuando murieran, incluidos a sus seres amados. Pero sin duda lo más extraordinario fue el celoso resguardo de la pureza e impecabilidad de sus líneas sanguíneas, al grado de que se concebían herederos del poder dinástico entre los hermanos de una misma familia. Los faraones se autonombraron hijos de los dioses, en especial de Osiris, el patrono de la resurrección, quien les aseguraba que bajo su culto serían seres eternos. Según los textos del Libro de los Muertos, esta deidad les ofreció la eternidad si cumplían el protocolo de la momificación, respetando órganos principales y cerrando los ojos y la boca del difunto faraón o persona en una ceremonia que les impediría en otra vida revelar lo que hubieran vivido en esta tierra. Así lo hicieron por 3.000 años. Preservaron el cuerpo a través de un procedimiento que en conjunto abarcó más de 200 días después del fallecimiento. Se promovió la momificación en todos los niveles sociales, siendo las momias más abundantes las de los animales, que tuvieron la función de acompañar a sus amados propietarios. Se momificaron perros, gatos, vacas, caimanes, insectos como la mantis religiosa o el escarabajo, pero quienes tuvieron su propio templo fueron los bueyes llamados apis o toros sagrados. En el templo de Denderah fueron sepultados los bueyes sagrados, símbolos del poder máximo que acompañaba a los humanos en su transcurso por la tierra. Lo misterioso de este templo radica en que fueron labrados 24 sarcófagos de granito y cerrados herméticamente. Leyendas populares cuentan que estos féretros fueron empleados como puertas dimensionales a través de las cuales los toros apis, muertos, cruzaban hacia el más allá, como guías de los grandes reyes, quienes caminaban detrás del toro sagrado rumbo a la vida después de la muerte. La momificación representó la seguridad que tuvieron los antiguos egipcios de que también se existe o se vive después de la muerte. Todos los entierros se consideraron sagrados. Su contenido fue simplemente extraordinario. Por ejemplo,
en la tumba más grandiosa jamás hallada, la del faraón Tutankamón, que tuvo miles de objetos preciosos creados a partir de maderas finas, telas exquisitas, metales preciosos e incluso una daga hecha con el hierro puro de un meteorito, uno de los objetos más hermosos de la tumba, además de 568 joyas que contenían altos porcentajes en oro, plata, cobre, estaño, electrum y gemas variadas, muchas de ellas únicas. Los envoltorios fúnebres, tanto como las ropas de los faraones muertos, eran de lo más rico y precioso. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los estudiosos es que las momias de los principales faraones de todas las dinastías de Egipto, por más de 2500 años, fueron seres rubios, pelirrojos, de pieles muy blancas y ojos azules, los llamados ojos de cielo, fenómeno que se ha estudiado a profundidad por el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, España, en el que se declaró ante la prensa que los ojos azules son una anomalía que apareció en Oriente Próximo y el norte de África hace 6000 años, y que fue una mutación originada en un hombre que la transmitió por generaciones. Finalmente, es intrigante y misterioso cómo los reyes y reinas de esta civilización fueron siempre representados con cráneos muy largos, enormes, para los cuales crearon un tocado que cubría completamente la cabeza. ¿Los faraones del antiguo Egipto fueron también el resultado de la hibridación de especies? Esto explicaría la obsesión por la línea de sangre pura. ¿Fue ese único hombre el portador cósmico o Dios transmisor de la genética del cielo? Estas son las huellas que el ser humano va a ir para encontrar a los dioses constructores de las más grandes maravillas de la historia humana. La ciencia está acercando cada vez más los secretos de las antiguas civilizaciones, y el rastro de sus obras nos está dirigiendo irremediablemente a las estrellas, fuera de la Tierra, donde hace eones se originó la vida. La ruta de la arqueología multidisciplinaria es el camino que nos conducirá a conocer nuestro verdadero origen. Usted tiene la última palabra. Con mi compañero Rodolfo Garrido. Jaime. Pues no que no investigabas el fenómeno OVNI. Pues no lo hago, Jaime, pero en esta ocasión vale la pena, ya que el caso Roswell se está retomando, debido a que un profesor de la Universidad de Berkeley asocia que la simbología ahí encontrada en Roswell, la tecnología de Roswell, pues tiene relación con campos magnéticos. La tecnología que aparece en los metales, partes recuperadas. Y él asegura de una forma que pueden ser símbolos que orientan algún tipo de instrucciones para manejo, precisamente de navegación dentro de los campos magnéticos. Qué interesante. Vamos a verla con mucho cuidado. Yo se la sugiero, seguramente está por demás interesante. Rodolfo Garrido. Sin duda, uno de los casos más sobresalientes en la era ufológica es el caso de Roswell, ocurrido en Nuevo México en junio de 1947, donde se asegura que un objeto tecnológico de origen desconocido impactó en esa lejana región. Pero así como este hecho es un caso sobresaliente, lo es también por ser polémico, ya que el gobierno de los Estados Unidos niega rotundamente la presencia de tecnología alienígena en este incidente. Sin embargo, este caso está tomando giros muy diferentes e interesantes por las razones siguientes. Como recordará el mayor Jesse Marcel, fue encomendado por la Fuerza Aérea para inspeccionar el área de impacto. Como consecuencia a lo que halló, decidió guardar por su cuenta ciertos fragmentos de la tecnología hallada, quien a su vez heredó a su hijo, el doctor Jesse Marcel Jr., 12 años después. En el año de 1989, el doctor Marcel recreó en dibujos los símbolos tal y como lo recordaba tan vívidamente y que parecían estampados en alguno de los escombros guardados. Estas figuras se grabaron en relieve en un fragmento de 18 pulgadas de una estructura similar a un metal. Los símbolos eran de un tono metálico violeta violáceo y medían entre 1/4 y media pulgada de alto. En el año 2005, el doctor Marcel contrató al profesor Roger Weir, ex miembro de la Universidad de California en Berkeley, para analizar los símbolos. El profesor concluyó que las características de los glifos son sensiblemente similares a los tipos y formas de campos magnéticos y especuló que podrían tener alguna relación con un sistema de guía de navegación, sugiriendo por analogía que estos símbolos pudieran ser modelos de campos electromagnéticos presentes alrededor de nuestro mundo o de cualquier otro planeta para guiar un aterrizaje seguro o, en su caso,
una navegación en corredores magnéticos a través de ellos. A pesar que las deducciones pueden ser bien respaldadas por una autoridad científica de la Universidad de Berkeley, lo cierto es que a pesar de ser espectaculares, la deducción lamentablemente no es del todo concluyente. Sin embargo, este avance abre nuevas puertas a la investigación ufológica de los nuevos tiempos. La montaña ubicada sobre el principal sitio de pruebas nucleares de Corea del Norte, Punggye-ri, podría haber colapsado tras la última prueba nuclear realizada el pasado 3 de septiembre, amenazando con la fuga masiva de material radioactivo, lo que podría representar una de las mayores catástrofes ambientales de la historia, revelaron geólogos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. En un artículo que será publicado en la revista Cartas de Investigación Geofísica, los científicos chinos indican que el colapso en el sitio exige un monitoreo continuo, estudio que sale a la luz a menos de una semana de que el líder norcoreano Kim Jong-un anunciara que su nación suspenderá inmediatamente todas las pruebas nucleares, así como de misiles balísticos, y descartará su sitio de pruebas, antes de las reuniones con el presidente de los Estados Unidos. Las explosiones nucleares liberan enormes cantidades de calor y energía. Tras la prueba de la bomba nuclear de septiembre del año pasado, los investigadores creen que se creó una cavidad y una chimenea dañadas en las rocas, que podrían estar liberando radioactividad a la superficie. Aproximadamente 8 minutos y medio después de la prueba, se registró un terremoto de magnitud 6.3 en la escala de Richter, con 4 fuertes réplicas en las siguientes semanas. Con la recopilación de datos sísmicos de alta calidad y el examen de las imágenes satelitales de antes y después de la explosión, los científicos pudieron determinar dónde ocurrieron estos terremotos y que de hecho fueron provocados por la prueba. Y predijeron que nuevas perturbaciones y futuros ensayos nucleares en la región podrían generar terremotos más destructivos. Hasta ahora no se han recolectado materiales radioactivos en la frontera entre Corea del Norte y China, pero los funcionarios chinos temen que el polvo radioactivo pueda filtrarse a través de las grietas y los agujeros en la montaña dañada, por lo que podríamos enfrentar una de las mayores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Una de las peores cosas que podría pasarle a la vida en la Tierra, en caso de un apocalipsis, es perder las plantas comestibles, la base de la alimentación. Ante esto, bajo esta idea se creó la llamada Bóveda Mundial de las Semillas, donde se almacena una copia de seguridad de todas y cada una de las muestras de alimentos del planeta. Ubicado hoy en el archipiélago de Svalbard, en el Círculo Polar Ártico, la conocida como Arca de Noé de las plantas, ha cumplido 10 años, misma que resguarda más de 1 millón de semillas procedentes de más de 200 países. En tanto, la bóveda permanece vetada a los turistas y solo es frecuentada por sus cuidadores, esperando seguir resguardando las únicas muestras de semillas que en algún momento podrían salvar a la humanidad de desaparecer. Asimismo, situado en el mismo lugar, se encuentra el llamado Archivo del Ártico, un sitio que, al igual que la llamada Bóveda del Fin del Mundo, está preparada para resistir catástrofes naturales, conflictos armados y ciberataques. En el Archivo Ártico se guardan documentos en un formato de película en la que se resguarda la historia de la humanidad. El archivo se inauguró oficialmente en marzo de 2017 y los archivos nacionales de Brasil y México se encuentran entre los primeros datos almacenados y actualmente está a disposición de las instituciones, los gobiernos y las empresas que quieran preservar información a muy largo plazo sobre la historia de sus respectivos países. Aunque el Archivo del Ártico está muy lejos de ser un compendio del saber humano, el objetivo es que se convierta en una institución en la que organizaciones a nivel mundial confíen en depositar sus recuerdos importantes y sus momentos históricos. Los documentos podrán resistir más de 500 años sin descomponerse y así conservar la historia de la humanidad para las futuras generaciones.